Su servidora, maestra Teresa Flores Santa Rita. Les damos la más cordial bienvenida, esperando se encuentren bien de salud, al lado de sus familiares y amigos. Por muy lejos que estén tus sueños, no dejes de perseguirlos. Anónimo. Buen día tengan todos ustedes. Soy la maestra Yolanda Santillán Ortiz para presentarles el módulo 2 con el tema Criterios y especificaciones para el uso correcto de equipo de protección personal. El objetivo principal del tema es que conozcan, reconozcan e identifiquen los criterios y especificaciones para el uso correcto del equipo de protección personal en el manejo del usuario sospechoso o confirmado con COVID-19. Bien, empecemos. En la epidemia y pandemia de las enfermedades altamente infecciosas como la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 representan un desafío para los trabajadores del área de la salud, que son los que se enfrentan todos los días a los riesgos constantes de infecciones, a diferencia de toda la demás población. Debido al peligro y a la exposición en el transcurso de todas y cada una de sus actividades que realizan en su hacer y en su quehacer de todos los días. Por esta razón, es necesario que el estudiante de la licenciatura en enfermería conozca y reconozca e identifique el equipo de protección personal para un uso adecuado y correcto. Como definición, tenemos que es todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano en todo o en parte de él, de riesgos específicos de acciones del trabajo o en enfermedades profesionales. El equipo de protección personal es una herramienta para limitar el riesgo de contagio en el personal de salud involucrado en la atención a pacientes sospechosos o con diagnósticos de COVID-19. El reunir todos los elementos del equipo de protección personal es necesario e indispensable para poder identificar qué es lo que voy a utilizar para mi protección dependiendo del área en donde nos encontremos. La correcta elección del equipo personal ayuda a potencializar la protección del personal, por lo que se recomienda su uso y distribución en función de la evaluación del riesgo y las características de los servicios relacionados con el manejo de los pacientes, ya sea sospechosos o confirmados de COVID. La Organización Mundial de la Salud nos dice que una de las protecciones en ocular es el visor, las gafas de seguridad y la pantalla facial, entre otros. En esta bibliografía encontramos los criterios y las especificaciones para el uso del equipo de protección personal. Debemos de evaluar por lo menos 3 criterios. Uno de ellos es el modo de transmisión de la enfermedad, por ejemplo, que es por contacto, por gota o aerosoles. El criterio 2 nos dice que es el tipo de interacción con el paciente o con el ambiente, que es en el área de valoración en el triage, en los consultorios, en la toma de muestras hospitalarias o en unidades de cuidados intensivos. El criterio 3
son los procedimientos o áreas en donde se generan los aerosoles. Aquí es importante recordar que en estas circunstancias se deberá utilizar respirador N95 o su equivalente. En la tabla número 1, procedimientos y áreas donde se producen aerosoles nos la dividen en dos partes. A mano izquierda tenemos procedimientos con generación de aerosoles y a mano derecha tenemos alternativas para disminuir el riesgo. En la intubación endotraqueal, extubación endotraqueal, colocación de máscara laríngea, retiro de máscara laríngea, ventilación manual con presión positiva, oscilador de alta frecuencia, RCP, desfibrilación. En todos ellos, la alternativa para disminuir el riesgo, no hay alternativa. En la inducción de esputo, se debe de evitar, no lo debes de hacer. En inserción de sonda orogástrica o nasogástrica, evitarlo si es posible. En la cánula nasal de oxígeno de alto flujo, evitarlo si es posible. Y si es necesario, coloque una mascarilla facial en el paciente como fuente de control. Y recambio cuando esté sucia. En la succión abierta nasofaringea orofaringea, realice solo si es absolutamente necesario durante la anestesia. Recordemos que personal de enfermería asiste también al médico anestesiólogo. En las nebulizaciones, utilice inhaladores de dosis media. Realice solamente si es absolutamente necesario por emergencia de vía aérea. El CPAP y el BiPAP se deben de evitar. La broncoscopía, no hay alternativa, realice solo si es absolutamente necesario. En endoscopía esofágica alta, no hay alternativa, realice solo si es absolutamente necesaria. En toma de muestras hisopado faríngeo o nasofaríngeo, no hay alternativa, seguir recomendaciones del INDRE y vigilar epidemiológica. Procedimiento de la muestra de laboratorio para diagnóstico hisopado faríngeo o nasofaríngeo, seguir recomendaciones del INDRE. La Organización Panamericana de la Salud, el INDRE y la Secretaría de Salud dieron capacitación al personal de salud para realizar estas actividades. En los procedimientos odontológicos no hay alternativa, evitar si es factible. En necropsias no hay alternativa, evitar si es posible. Entonces, los aspectos para considerar la identificación y en la selección del equipo de protección personal, ya lo decíamos, se consideran 3 puntos importantes. El procedimiento o área en donde se generan aerosoles, en la interacción con el paciente o el medio ambiente y en el modo de transmisión de la enfermedad. En la tabla número 2 están las especificaciones para el uso de equipo de protección personal. Nos dividen en área, personal, salud administrativa o paciente, la actividad, las acciones y el equipo de protección personal. En la entrada de la unidad, está el vigilante, en la actividad, recepción de personas en la unidad y en las acciones, mantener la distancia a 1.5 metros y la higiene de manos. Utilizar cubrebocas quirúrgico triple capa. En áreas de identificación inicial, en el personal de salud,
La actividad va a ser el interrogatorio inicial, por lo tanto, la acción es mantener la distancia a 1,5 metros y su higiene de manos. En el equipo de protección personal, cubrebocas quirúrgico triple capa. Y en el paciente, a su ingreso, las acciones van a ser mantener la distancia a 1,5 metros, la higiene de manos y colocarle un cubrebocas quirúrgico. En la sala de espera, el paciente con síntomas respiratorios, en la actividad durante su estancia en la sala de espera, las acciones van a ser mantener la distancia a 1,5 metros y la higiene de manos y un cubrebocas quirúrgico. En el triage respiratorio, el personal de salud, la actividad que va a llevar a cabo, pues es el examen físico del paciente con síntomas respiratorios, cuando no se realizaran procedimientos que generen aerosoles. Aquí las acciones va a ser la higiene de manos y el equipo va a ser el cubrebocas quirúrgico triple capa, la protección ocular, que son los gogles, la careta y la bata de manga larga. En áreas administrativas nos las dividen en dos. Sabemos que personal de enfermería también realiza actividades administrativas. Entonces nos mencionan que las tareas administrativas sin contacto con pacientes con síntomas respiratorios, las acciones que deben de llevar son mantener la distancia especial de 1,5 metros, higiene de manos y no aplica ningún equipo de protección personal. Sin embargo, recordemos que ahora todo mundo debemos de utilizar nuestro cubrebocas. Y en el personal administrativo que tienen tareas administrativas con contacto con pacientes con síntomas respiratorios, bueno, la acción va a ser la higiene de manos y la distancia o la sana distancia a 1,5 metros. En el equipo debe de utilizar cubrebocas quirúrgico triple capa. Y nos hacen mención de una nota. En áreas donde existan protección con acrílico o barra física, no es necesario el cubrebocas quirúrgicos, solamente que haya este tipo de protección acrílico. Si no lo hay, debemos de utilizar el cubrebocas quirúrgico triple capa. En la toma de muestras para diagnóstico de laboratorio de hisopado o exudado nasofaringio, el personal de salud con responsabilidad en la toma de hisopados o exudados nasofaringios para diagnóstico, ¿sí? La actividad va a ser la toma y la manipulación de muestras de las vías respiratorias. Por lo tanto, las acciones es la higiene de manos al inicio y al final de la jornada laboral y en los momentos indicados, o sea, siempre lavado de manos. En el equipo de protección personal va a llevar respirador N95 o equivalente, ahí sería un FFP2, protección ocular, gogles o careta, bata de manga larga, impermeable, desechable o de algodón, guantes no estériles, desechables. Y nos puntualizan en dos partes las áreas hospitalarias con COVID-19. Nos dice que el personal de salud, en la primera, en la atención directa al paciente en áreas donde no se producen aerosoles, que ya vimos dónde eran, se debe de llevar a cabo una acción de higiene de manos al inicio y al final de la jornada laboral y en los momentos indicados, y que debe de llevar cubrebocas quirúrgico, triple capa, protección ocular, gogles o careta, bata de manga larga,
impermeable desechable o de algodón, guantes no estériles desechables. Y el personal de salud en atención directa al paciente en procedimientos que sí se generen aerosoles, bueno, sus actividades van a ser la higiene de manos al inicio y al final de la jornada laboral y en los momentos indicados. Su equipo de protección personal debe de llevar respirador N95 o equivalente, protección ocular, gogles o careta, gorro opcional, sin embargo sabemos que es importante el gorro, bata de manga larga, impermeable desechable o de algodón, guantes no estériles desechables. Y también nos mencionan dos acciones importantes en donde interviene personal de enfermería y algunos otros miembros del área de la salud. Nos dice, en el traslado de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 en áreas hospitalarias, todo el personal responsable del traslado, la actividad va a ser traslado del paciente desde y hacia áreas donde no se producen aerosoles. Por lo tanto, la actividad va a ser la higiene de manos al inicio y al final de la jornada laboral y en los momentos indicados, o sea, siempre. Y en el equipo de protección personal va a ser el cubrebocas quirúrgico triple capa, bata de manga larga impermeable desechable o de algodón, guantes no estériles desechables, protección ocular, gogles o careta. Y nos ponen una pequeña nota en donde nos mencionan disminuir el traslado del paciente en la medida de lo posible. O sea, si no lo tenemos que mover o cambiarlo de área, mejor hay que mantenerlo ahí donde se encuentra. Siempre valorar esa parte. Y la segunda, donde interviene el personal del área médica o todo el área de salud y el demás personal, es el traslado de pacientes desde o hacia áreas donde sí se producen aerosoles. Por lo tanto, la actividad va a ser la higiene de manos al inicio y al final de la jornada laboral y en los momentos indicados. Y su equipo de protección personal va a llevar respirador N95 o equivalente, protección ocular, gogles o careta, gorro opcional, bata de manga larga, impermeable desechable o de algodón, guantes no estériles desechables. Aquí en la bata nos ponen un asterisco en algodón, porque recordemos que la bata de algodón máximo nos dura 4 horas. A las 4 horas esa bata de algodón se tiene que cambiar por una limpia o en cada paciente que tengamos contacto. Y nos hacen la mención, importante recordar, en caso de bata de algodón debe ser cambiada de preferencia entre cada paciente o en un periodo no mayor de 4 horas. Se consideran áreas que se producen aerosoles todas las unidades de terapia intensiva, así como áreas de choque o áreas donde se encuentren pacientes intubados. En esta bibliografía de gobierno del Estado, el equipo de protección personal pone algunos criterios para la selección del mismo. Ellos nos ponen un esquema muy sencillo en donde nosotros perfectamente podemos identificar cuál es ese equipo de protección personal que yo requiero una vez que identifique el área en donde me voy a encontrar. Nos ponen el sujeto, el área, la actividad, las acciones que debemos de llevar a cabo y todo el equipo de protección que debemos de tener o de colocarnos. Por dar un ejemplo, personal de salud en área, atención directa al paciente con COVID. Actividad, procedimientos que sí generan aerosoles. En las acciones es
nuestra higiene de manos siempre, al principio y al final de la jornada, o las veces que sean necesarias. La bata debe de ser impermeable, desechable o de algodón, recordando lo que nos acaban de comentar, que la de algodón se debe de utilizar nada más durante 4 horas y cambiarla. Y en esta parte donde sí se generan aerosoles, debemos de utilizar una máscara N95 o un equivalente. Y en la protección ocular debe de llevar gogles y un gorro y guantes desechables. También nos ponen otro esquema muy sencillo en donde es exactamente lo mismo, donde nosotros identifiquemos ese equipo de protección personal haciendo la pregunta, ¿qué equipo de protección personal debo de utilizar? Bueno, esta guía para la selección del equipo de protección personal nos dice que es de acuerdo al entorno, de acuerdo al personal y a las actividades que va a realizar con los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Y nos vuelven a dar el ejemplo, personal administrativo o de salud, área en donde nos vayamos o donde estén, donde nos vayamos a encontrar o donde se encuentren, la actividad, las acciones que siempre es la higiene de manos constante, la sana distancia cuando proceda a 1,5 metros y el equipo a identificar. Por dar un ejemplo, vámonos a donde dice personal de salud y donde dice triage respiratorio, ¿sí? Ahí, ¿qué acciones debemos de tomar? Lavado de manos constante. Ahí no se aplica la sana distancia porque estamos manipulando al paciente, por lo tanto no es aplicable en esa parte, ¿sí? El equipo de protección personal va a ser mi bata, ya con las especificaciones que dimos, va a ser el cubrebocas o en su defecto, el específico a utilizar, el N95, la máscara N95 o el FFP2, los gogles y los guantes desechables. Nos menciona esta literatura que la Secretaría de Salud adoptó y está aplicando todas estas recomendaciones que se han encontrado en la bibliografía más reciente y en todo lo científico que hasta ahorita en este momento está. Esto fue publicado en este año, en el 2020. ¿Por qué la importancia o por qué puntualizar la necesidad de utilizar un equipo de protección personal? Porque tenemos una norma que nos rige y nos dice esta norma, la norma oficial mexicana 056 de 1993. Requisitos sanitarios del equipo de protección personal. Objetivo. Esta norma establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los equipos de protección personal para preservar la salud en el ambiente laboral. Su campo de acción se deberá cumplir con los principales requisitos sanitarios del equipo de protección personal para su utilización en las diferentes áreas y zonas de desempeño laboral. En la actualidad, pues ahorita lo que estamos viviendo, todas las personas sospechosas o con positivos de COVID para todo tipo de empresas reguladas por esta norma. Entonces, bien, una vez que yo identifique el área, una vez que identifique el entorno, una vez
que yo sé del tipo de personal que soy y que identifique dónde se crean aerosoles y dónde no se crean aerosoles, pues va a ser igual a los elementos de protección personal que yo voy a identificar y que me voy a colocar. Aquí tienen algunos ejemplos: el cubrebocas triple capa, las mascarillas N95 o FFP2, la bata desechable, el impermeable o bata de algodón, los guantes quirúrgicos o desechables, y la protección ocular, que son los gogles o la careta. Entonces, como conclusión tenemos, el equipo de protección personal solo puede ser eficaz si el equipo se basa en el análisis de seguridad de todas las actividades realizadas dentro del área laboral o la evaluación del peligro. También, el equipo de protección personal únicamente será eficaz si se ha seleccionado de forma adecuada, si se capacita al personal administrativo y de salud para poder identificarlos, utilizarlos y si el equipo se usa adecuadamente. Nos mencionan que la mejor protección proviene de una administración interesada en el trabajador y de un equipo de trabajadores que seamos comprometidos con las prácticas de nuestro hacer y quehacer de todos los días en el trabajo, que sean seguras y bien establecidas. Y los dejo con lo siguiente. Nací para ser enfermera, enfermero. Estoy capacitado o capacitada para ayudar, cuidar, apoyar, salvar, educar, inspirar. Es lo que soy. Mi motivación, mi profesión, mi vida, mi orgullo. Un orgullo ser licenciados en enfermería de la Facultad de Enfermería perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Comparto bibliografía para su amplio conocimiento. Por su atención, muchas gracias y que sigan cuidándose y tomando todas estas medidas de sanidad y de seguridad.